Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Jorge. Muchísimas gracias, hermano Joel, hasta Panamá también, ¿verdad? Y a todos los hermanitos. Titulé este sermón como pregunta porque generalmente nunca nos sentimos enemigos de Dios. Y con esto antes de que comencemos a abrir nuestras Biblias, quiero comentarles, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5, donde encontramos esa parte especialmente. Pero quería contarles, ¿verdad?, de que tuve el privilegio de nacer o crecer en un hogar cristiano. Fui criado por padres cristianos, piadosos. Fui a la iglesia cada vez que las puertas de la iglesia, del edificio, estaban abiertas, yo estaba ahí. Ah, entonces es una gran bendición para mí, un privilegio en el cual yo estuve allí, me bauticé, he sido fiel gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y siempre que puedo recordar, yo estaba aquí en la iglesia. Entonces, cuando yo leía Romanos capítulo 5 especialmente el versículo 10 que ustedes lo pueden leer, que decía que nosotros fuimos enemigos, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la muerte de su Hijo. Ahora, mucho más que somos reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos. Entonces, yo me quedé pensando, ¿realmente fui un enemigo de Dios? O sea, prácticamente toda mi vida ha estado congregándome, prácticamente toda mi vida he estado cantándole, toda mi vida he estado leyendo su palabra. Entonces, gracias a él, ¿verdad? No por un propio mérito mío, sino que pues tuve la bendición de nacer, de crecer en un entorno cristiano. Así que para mí, o para muchos quizás probablemente se nos haga complicado poder comprender por qué nosotros fuimos enemigos de Dios. Ahora bien, yo creo que no soy el único que se ha de sentir así, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes también han crecido dentro de un hogar cristiano, pero el problema entonces que enfrentamos es que hay una situación, porque si usted lee Romanos, me gustaría que me acompañaran, ¿verdad? En Romanos capítulo 5 menciona el apóstol Pablo, permítame lo busco, Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10. Vamos a estar leyendo estos versículos. Eh, Creo que se me había apagado la cámara por un momento. Bueno, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, versículo 9. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que el apóstol Pablo entonces nos está diciendo a nosotros de que fuimos nosotros un tiempo, en versículo 10, fuimos nosotros enemigos de nuestro Dios. Entonces, ¿en qué momento nosotros fuimos enemigos de nuestro Dios? ¿En qué momento nosotros nos convertimos en enemigos de nuestro Padre Celestial? Nosotros decimos que llamamos, en mi caso yo crecí dentro de un lugar cristiano y eso a mí no me quita el hecho de que seamos enemigos. El apóstol Pablo nos dice entonces a nosotros que en que siendo pecadores, Dios nos muestra su amor. Y nos dice que nosotros éramos enemigos, que siendo aún enemigos, Él entonces nos permite tener la bendición de ser salvos. Ahora, ¿por qué? Ahora, yo quiero que nos pongamos a pensar cómo uno se hace enemigo de alguien, cómo uno obtiene esa enemistad con alguien. Generalmente es cuando una persona me ofende o yo ofendo a otra persona y el malestar que causa en mí es tal que yo no soy cómodo si está esa persona cerca de mí, yo no estoy tranquilo si está esa persona cerca de mí, a tal punto que generalmente a un enemigo es con el hecho de querer asesinarlo, ¿no? Así nos pintan en las películas. Entonces, cómo es que yo fui enemigo de Dios? Y mira, yo quiero que lo pongamos de esta misma manera, porque prácticamente como que tampoco era como que yo dijera, yo odio a Dios, yo estoy en contra de Dios, pero yo era enemigo de Dios. El apóstol Pablo nos presenta a nosotros que mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es como que yo dijera, ¿verdad? Sí, soy enemigo de Dios, no es como que yo diga, yo estoy enojado con Dios, o Él está enojado conmigo. Yo nunca lo pensé de esa misma manera, pero cuando nosotros vemos las escrituras, cuando Dios está molesto, dice el versículo que seremos salvos de la ira de Dios. Ahora, quiero que nos pongamos a pensar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría si pudieran participar, si pudieran escribir, ¿cuál es la diferencia entre ira y enojo? Son dos palabras. Prácticamente representarían el mismo sentimiento. Probablemente, probablemente no. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben, eh, según estoy investigando un poquito, la ira. Ok, mi hermano Jorge está bien. Adelante. Bueno, eh, según lo que se menciona en Efesios capítulo 4, allí podemos ver como una diferencia en cuanto a estas dos palabras. Y básicamente la ira es más temporal, pero el enojo puede ser ya más, que puede durar más tiempo. Con ese hay que tener cuidado. Obviamente con ambos, pero mayormente con el enojo. Porque la ira puede ser en cualquier momento así, uno relajarse, pero que el enojo sea prolongado, ahí hay problema. Muchísimas gracias, mi hermano. Algo más que me gustaría añadir es que en la ira es un sentimiento o una emoción que es más intensa. Generalmente, cuando uno se pone airado, la intensidad de nuestras emociones es tal que, por eso el apóstol Pablo, citando de Efesios mismo, cuando nos dice airaos, pero no pequéis, es porque él está hablando de esa emoción intensa en la cual a nosotros nos cuesta razonar, nos cuesta a nosotros actuar de una manera en la cual decimos, si yo hago esto, estaría fallando, estaría yendo en contra de alguien. Entonces, la ira, especialmente, es una mayor intensidad de enojo, en la cual nosotros generalmente somos llevados a actuar sin pensar en las consecuencias. Entonces, nos dice a nosotros que el apóstol Pablo nos dice de que somos salvos de la ira de Dios. Recordemos que Dios está airado, está enojado contra todo pecador. Entonces, ¿en qué momento nosotros fuimos enemigos de Dios? Respondiendo a la pregunta rápidamente, cuando nosotros éramos pecadores. Recordemos que Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 y 2, nos dice que el pecado hace una división entre nosotros y nuestro Dios. Nos dice que su oído su mano no se ha cortado, su oído no se ha agravado para escucharnos, sino que nuestros pecados, nuestras iniquidades hacen una división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, Dios está airado, Dios está enojado y Dios ha preparado un juicio para castigar a todas las personas que van en contra de su voluntad. Así que aunque yo nunca en mi vida, yo dije yo soy enemigo de Dios, o yo estoy enojado con Dios, o yo odio a Dios, en el momento antes de que yo fuera bautizado, en todo mi tiempo de juventud, que yo no fui cristiano, en ese momento yo era enemigo de Dios. En ese momento yo estaba lejos de la gloria de Dios, en ese momento yo estaba apartado de las promesas de nuestro Dios. Así que el Señor, estando enojado conmigo y estando enojado con todos aquellos pecadores, Él nos permite que nosotros tengamos una esperanza. Y Dios estaba enojado. Porque recordemos, ¿por qué decidí hablar de esto? Porque recordemos que la carta del apóstol Pablo de los Romanos le escribió a cristianos. El apóstol Pablo escribió todas sus cartas para cristianos. No era para personas del mundo, era para cada uno de los que habían obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo le está diciendo, ustedes, la carta de los romanos es una carta maravillosa, porque nos da a entender a nosotros nuestra situación, cómo estábamos antes de nuestro Señor Jesucristo y cómo estamos ahora con nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque la gente muchas veces, o nosotros como personas, no tengamos en cuenta de que en algún momento nosotros fuimos enemigos de Dios, lo fuimos. Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo, porque en Romanos capítulo 5 en el versículo 8 nos dice, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ahora, en Romanos el versículo 5 es donde nos dice, por lo tanto, nosotros hemos sido justificados por su sangre. Y mucho más dice, seremos salvos por él, hablando de Jesús, de la ira de Dios. Así que Jesucristo nos salvó de la ira de Dios. Y luego nos dice, ¿verdad? Y no quiero que veamos esto porque es increíble, o increíble que significa que no se puede creer. Es algo asombroso, mejor dicho. Porque Romanos 5:9 nos dice, ¿verdad? Que hemos sido justificados, es decir, somos presentados ante Dios como personas justas, como personas inocentes. Y luego nos dice que fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nosotros ya somos justificados, que nosotros somos santificados, dice Pablo, seremos salvos por Él, por nuestro Señor Jesús, de la ira de Dios. Entonces, yo quiero que nos pongamos a pensar en ese momento, ¿no? Hay una enemistad, antes de que nosotros fuéramos bautizados, había una enemistad hacia nosotros. Probablemente nosotros decíamos, ¿no? En mi caso, yo siempre que estaba en las puertas de la iglesia abierta, yo estaba ahí. Entonces, yo nunca pensé que yo iba a ser un enemigo de Dios, pero Dios estaba enojado conmigo porque yo era un pecador, porque yo hacía cosas que no iban de acuerdo a su voluntad. Entonces, hay una enemistad hacia nosotros y somos salvos. Nuestro mayor problema es que Dios era nuestro enemigo. Él tenía esa enemistad hacia nosotros y él tiene esa disposición legítima. Él es justo, él es correcto y nosotros merecíamos ese juicio, merecíamos ese castigo como pecadores porque no hacíamos su voluntad. Así que yo quiero que veamos, porque en Romanos 5:8 nos dice, ¿no? Pero Dios muestra su amor por nosotros. Nuestro Dios, estando airado, estando enojado, nuestro Dios, estando en el justo deseo de castigar a las personas por su pecado, nos mostró su amor. Él da un paso atrás, él da un paso atrás, porque nosotros leemos, él está enojado, él está airado, pero él da un paso atrás en ese enojo y nos mostró ese amor. Nos muestra su amor para con nosotros, dice que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está mostrando a nosotros, que ante el problema de que nuestra enemistad hacia Dios, nuestro Dios fue el que dio el paso para reconciliarnos, mientras todavía éramos sus enemigos. Dios hace lo que nosotros nos cuesta hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios eliminó esa enemistad hacia nosotros, enviando a Cristo Jesús. Él envió a su Hijo, Cristo, que lleva nuestro castigo, para que nosotros podamos ser perdonados y justificados. Y si usted conecta todos los demás versículos, por ejemplo, a Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Entonces, Dios, con su grande amor, Él aparta cualquier obstáculo para que nosotros podamos obtener ese perdón en la cruz. Aquí, nuestro Señor Jesucristo decide tomar nuestro castigo, nuestra condenación, para que podamos obtener una esperanza de vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con nuestra enemistad hacia Dios? Dios nos perdonó, Dios nos amó, Dios permitió que cada uno de nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación. Así que no importa cuál pecado nosotros hemos cometido antes de ser cristianos, antes de ser bautizados, nosotros éramos enemigos. Nosotros éramos enemigos y aunque quizás nosotros no nos veamos de esa misma manera, no nos hayamos sentido de esa manera que yo ofendía a nuestro Señor Jesucristo, porque ser un enemigo es cuando alguien ha ofendido a otra persona y entonces hay una situación tan grave en la cual es muy difícil que nosotros la podamos solucionar. Pero nuestro Dios, Él, en su grande amor, que nos amó, nos permitió a nosotros que pudiéramos servir. Así que, ¿qué es eso? Si nosotros vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, donde dice, ¿verdad?, que las personas profesando ser sabias hicieron eso y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres, por imágenes mortales de hombres, de aves y de cuadrúpedos. Entonces, la gente, nos dice el apóstol Pablo, las personas cambiaron la imagen de nuestro Dios, cambiaron a nuestro Dios todopoderoso. Imagínense que la humanidad está
estaba o está todavía tan mal, porque nos dice a nosotros el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estas personas cambiaron lo que es nuestro Dios. Lo cambiaron por imágenes, por propios hombres, dice, por aves, por cuadrúpedos, por cualquier cosa. Entonces, Dios nos dice a nosotros de que fuimos sus enemigos, pero en su gran amor. O incluso, por ejemplo, eh, Romanos 1:28, más adelante, dice el apóstol Pablo, como no aprobaron a tener en cuenta a nuestro Dios, yo los entrego una mente reprobada para hacer lo que, una mente reprobada para hacer lo que ellos querían hacer. Entonces, el pecado es intercambiar a nuestro Dios por cosas terrenales, por tesoros que nosotros preferimos en lugar de nuestro Dios. Lo vemos desde el jardín del Edén. Adán y Eva prefirieron comer del árbol del jardín del Edén, de la vida, perdón, del conocimiento del bien y mal. Nosotros muchas veces preferimos el camino hacia el dinero, nosotros muchas veces preferimos el camino hacia el poder, el camino hacia la fama, el camino hacia el sexo, y muchas veces nos olvidamos de nuestro Dios. O como nos diría el mismo apóstol Pablo en Romanos 3, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y entonces que somos nosotros mejores que los judíos. Y él responde con un rotundo no. Y él mismo dice, pues ya hemos acusado a todos, tanto a judíos como a griegos. Todos están bajo pecado. Y como nos dice el versículo, como está escrito, no hay justo, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, no podemos justificarnos, dice Pablo, ¿verdad? Todos hemos pecado, Romanos 3:23 o Romanos 6:23 también, y no hay justo ni a uno. Yo no era justo cuando no había conocido, no había obedecido el Evangelio, mejor dicho, aunque crecí dentro de una iglesia, aunque crecí y mi padre, siendo un predicador, me enseñaba su palabra, la palabra de nuestro Dios, yo fui enemigo de Dios. Entonces, éramos personas que no teníamos entendimiento, no buscábamos a Dios, no teníamos el deseo de Dios, no había justicia, estábamos bajo el dominio del pecado. Ese era usted y era yo, antes de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros con enemistad hacia nuestro Dios. Y todos nosotros, amados hermanos, eh, si somos conscientes de lo que la Biblia nos dice a nosotros, todos nosotros en algún momento entonces fuimos enemigos de nuestro Dios. Todos nosotros, aunque quizás no lo sentimos, aunque quizás no estábamos conscientes de ello, pero sí. Y luego nos dice a nosotros Romanos capítulo 8 versículo 7, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, bueno, Romanos me encanta, pero Romanos capítulo 8 nos dice a nosotros que la mente, que el ocuparse de la carne eh, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Romanos capítulo 8 versículo 7 nos dice que porque la mente que está puesta sobre la carne es hostil hacia Dios, porque no se somete a las leyes. Y de hecho dice el apóstol Pablo, no puede. Entonces, una persona que todavía no ha obedecido, una persona que todavía no ha sido transformada, una persona que todavía, perdón si hablo muy rápido, a veces me emociono, una persona que todavía no ha obedecido el Evangelio es una persona que vive en la carne, según el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una persona que todavía está bajo los deseos de la carne, bajo los deseos engañosos de cada una de estas cosas. Entonces, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8, en los versículos 5 dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente carnal, o porque la mente que se ocupa en la carne, estoy utilizando otra versión de la Reina Valera por si tienen alguna dificultad. Nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Dios. Entonces, hasta que nosotros decidimos obedecer el Evangelio, estábamos bajo los deseos de la carne, estábamos en contra de los designios del Espíritu, estábamos en contra de los designios de nuestro Padre Celestial y no podíamos sujetarnos. Pero ahora, mis hermanos, que nosotros hemos conocido el Evangelio, que Dios nos ha mostrado su amor, o como diría el apóstol Pablo, en
en Efesios que nos amó con grande amor. Entonces, nosotros, el apóstol Pablo continúa en Romanos capítulo 8 versículo 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire que el apóstol Pablo, en esta parte, con nuestra traducción de la Biblia, nos pone a nosotros que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, él lo pone ahí como una parte opcional, pero bueno, él dice, ¿no? Ustedes ya no viven bajo la carne, ustedes ya no viven según la carne, ustedes viven bajo el Espíritu. Y él dice, pero si el Espíritu está en ustedes, si el Espíritu mora en ustedes. Entonces, amados hermanos, ahora que nosotros hemos obedecido el Evangelio, ahora que nosotros hemos eh, sido bautizados, hemos sido transformados, ya no estamos en enemistad contra Dios, ya no seguimos los deseos carnales, ya nosotros no debemos vivir según estos malos deseos. Y ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, ya sabemos cuáles son las obras de la carne, según Gálatas, que nos menciona el apóstol Pablo. Así que nuestro hermano, el apóstol Pablo, nos dice que nosotros, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 12, nos dice que somos deudores. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en estos dos versículos que somos deudores. ¿Pero a quién? No a la carne, sino dice al Espíritu. Y luego nos dice el versículo 13 que si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero luego nos dice, ¿verdad? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nos dice el apóstol Pablo, amados hermanos, que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Hemos sido bautizados, nosotros hemos sido transformados, nosotros hemos nacido de nuevo, pero hay una lucha interna constantemente en nosotros. Y Pablo nos dice que por medio del Espíritu nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Hay una persona, no recuerdo el nombre, pero que él predicó un sermón titulado eh, Mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti, basado en este versículo. Porque nos dice el apóstol Pablo en el versículo 13, hacer morir las obras de la carne. Nosotros, amados hermanos, somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida apartada de todo lo malo, una vida donde nosotros agradamos a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice a nosotros que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Y luego el versículo 6 dice, el ocuparse, es decir, el tener nuestra mente puesta en las cosas de la carne, lo que nos va a llevar es un resultado de la muerte. Y eso éramos cuando estábamos en nuestros pecados, en un estado de enemistad contra Dios. Pero ahora que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos parte de la familia de la fe, que nosotros somos esos cristianos fieles, no debemos de preocuparnos entonces por ser guiados por las cosas de la carne, sino por el Espíritu. Porque nosotros ahora vivimos para agradar a nuestro Dios, vivimos para servir a nuestro Dios, vivimos para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en cada una de las acciones que nosotros hagamos. Ya no somos esclavos. O como diría el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6 va a ser el último versículo que vamos a estar viendo, que en capítulo 6 y es el último versículo, el último capítulo que vamos a estar viendo, el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el apóstol Pablo pregunta eh, de que si nosotros, de hecho, él hace una pregunta retórica, porque había algunas personas que decían, bueno, como Cristo ya murió por nosotros, no importa si yo sigo pecando. Como Cristo ya murió por nosotros, Él nos permite que nosotros tengamos esa esperanza de vida, nosotros ya hemos sido salvos por medio de Él. Entonces, había algunas personas que estaban diciendo, bueno, Cristo ya murió por nosotros, Cristo nos dio la salvación, Cristo podrá perdonar. Entonces, Pablo en el capítulo 6 les está haciendo esa pregunta, porque había algunas personas que pensaban eso. Les digo, vamos a seguir pecando, versículo 1.
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es decir, vamos a seguir pecando para que Dios nos siga mostrando su amor. La respuesta es que no. Y en el versículo 2 Él nos dice, los que hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a seguir viviendo en él? Y luego nos explica a nosotros que a través del bautismo hacemos una representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que hemos sido perdonados, hemos muerto al pecado, hemos nosotros ahora sido justificados. Y el apóstol Pablo, al final del capítulo, nos dice que nosotros hemos sido libertados del pecado. Capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, volviendo ahora a Romanos capítulo 5, en el versículo 10 nos decía que nosotros éramos enemigos, pero ahora seremos salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió. Nuestro Dios fue el que dio un paso atrás de estar enojado, de estar airado, envía a Jesucristo a morir por nosotros y por medio de su muerte nosotros somos reconciliados con Él. Y nos dice que aún mucho mejor, aún mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, seremos salvos no solamente de ir al infierno, no solamente del castigo eterno, seremos salvos de la ira de nuestro Dios. Algo maravilloso, amados hermanos, que sucedió y que las Sagradas Escrituras nos explican a nosotros que aunque no lo separan, aunque no lo supiéramos o aunque no lo sintiéramos, fuimos enemigos, pero ahora estamos reconciliados. Ahora somos adoptados como hijos, somos parte de la familia espiritual, una familia grande alrededor de nuestro mundo, somos parte de la iglesia del Señor, una iglesia gloriosa que nuestro Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Así que hermanos, ya no somos enemigos. No somos esclavos, somos hijos, somos hermanos, somos libres de la esclavitud del pecado y no somos enemigos, somos sus hijos. Que Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos, y vivamos una vida en la cual nosotros glorifiquemos a nuestro Padre, en la cual nosotros eh, glorifiquemos y honremos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Que en Hebreos nos dice a nosotros que no hay, que no debemos de pecar deliberadamente, porque entonces ya no va a haber más sacrificio por ese pecado. Ah, que Dios nos continúe bendiciendo. Hoy se fue una clase corta porque ando un poquito mal de la garganta, pero mi hermano Jorge quiere decir algo. A ver, mi hermano. Claro, excelente tema. Y una pregunta, ¿cómo podríamos responderle a aquellos que piensan, tal vez ignorantemente o no sé, a veces ellos llegan a decir, no, porque yo nací en la iglesia. Yo, esa frase de nacer en la iglesia, explícanos eso. Ah, es que mira, el hecho de que hayamos nacido de padres que son cristianos, no quita el hecho de que nosotros seamos pecadores o que cometamos pecados, ¿verdad? Recordemos que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, cuando Noé salió del arca, cuando ya el agua había bajado, Noé ofrece un holocausto, un sacrificio a nuestro Dios. Y cuando Dios lo percibe, Él dice, bueno, no volveré más a destruir a la tierra como lo hice, porque el intento del corazón es malo desde su juventud. El hecho de que nosotros nacemos o crecemos dentro de la iglesia no nos, no nos hace exentos de pecar, ¿verdad? Porque nuestro corazón, dice en la Biblia, el intento es malo desde que somos jóvenes. Entonces, no nos limita, no nos quita el hecho de que pecamos, no nos quita el hecho de que nosotros queremos
o mejor dicho, las obras de la carne quieren satisfacerse, ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo le respondemos? Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Que el intento del corazón es malo desde que somos jóvenes. Entonces, como niños, nacemos en la iglesia, todo bien, pero hasta cuando ya son jóvenes y hasta que se bautizan, entonces ah, ya podemos decir, bueno, está bien, ¿no? Gloria a Dios que tú creciste y naciste ahí, ¿verdad? Y seguir permanente, pero si no permanece, porque hay muchos ejemplos, de muchos hermanos, hijos de predicadores, que tristemente no honran a sus padres viviendo una vida que le agrade a Dios. Amén, muchísimas gracias. Ciertamente así es, y yo agregaría y aclararía a todos que piensan de esa manera, y es que la frase está mal dicha. La frase correctamente sería, yo nací entre la iglesia. Y así mismo, bajo la explicación que tú mencionabas, da una persona que nace, que su padre siendo cristiano, que lo lleva a la iglesia y todo eso. Pero así que nadie nace en la iglesia. Uno nace ya y posteriormente es añadido a la iglesia. Bueno, Amén. pasaremos a la siguiente sección. Dios le bendiga, estaré aquí parando la grabación.